Bienvenidos. Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol. Hola y bienvenidos a una edición especial de Camino al Sol. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con personas queridas, profesionales que respetamos, que admiramos mucho dentro del mundo de la psicología, de la educación. Tienen un día a día muy vinculado con los jóvenes, con los adolescentes. Y vamos a tocar este tema de la adolescencia, a propósito de una serie que ha estado causando furor. Cintia y yo la vimos y nos quedamos como wow. Sobeida nos dijo, wow, esto hay que hablarlo en Camino al Sol, tener una de esas conversaciones. Y qué sé yo, tener un encuentro, y es un gran reto poder abordar este tema a profundidad, porque son de esas cosas que se nos quedan pendientes. Así es que, sin mucho preámbulo, darle el saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, y entonces voy a presentarlos de inmediato. Por aquí no se puede perder tiempo. Tenemos el placer de contar con Jessica Valdés, colaboradora de muchos años en Camino al Sol, psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia en psicoterapia, en educación, especialista en terapia familiar. Hemos tocado temas con ella que después queda la gente como... ¿Qué fue lo que dijo Jessica? De pareja, sexual, porque para Jessica no hay tema imposible, solamente... Y entonces ella lo deja caer así. Entonces, Jessica, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Gracias a esta edición especial. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy. Bueno, yo presento a Veruska Núñez. Ella es licenciada en Psicología Clínica con una maestría en Terapia Familiar. Es coach personal certificada en el Institute Coaching Federation y también World Coaching Corporation. Ha cursado entrenamientos sistémicos en temas sobre violencia intrafamiliar, logoterapia y PNL. Certificada en Coaching Play y neuroherramientas, que permite así ofrecer un servicio dinámico, diferente e innovador. Es facilitadora experiencial, certificada en la metodología Meta Training, en la que basa la mayoría de sus charlas, conferencias y talleres de crecimiento, tanto personal como empresarial. Y junto a su esposo, Felipe Rodríguez, que también es psicólogo y coach ejecutivo, han creado la empresa Vida Íntegra, donde ofrecen servicios de psicoterapia, de psiquiatría y coaching personal, así como también asesorías, coaching y capacitaciones para las empresas. Esa es Veruska Núñez. Gracias por estar aquí. Placer, de verdad que sí, estoy muy contenta y sé que esto va a ser una gran bendición totalmente para todo aquel que lo escuche, y bueno, para nosotros también vamos a crecer mucho más. Gracias. Bueno, y se une a esta maravillosa conversación el profesor Leo Baleirón, Julio Baleirón, pero alias Leo, su nombre artístico, profesor titular y pleno del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, coordinador del Centro de Atención Psicosocial CAPS INTEC y pasado director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, porque esa perspectiva educativa es muy importante en esta conversación, don Julio. Leo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, y para mí realmente es un gran gusto. Lo voy a disfrutar. Sí, y que el profesor Baleirón es Camino al Sol oyente. Yo sé. Escucha el programa una siempre. Conversación entre amigos. Exactamente. Poniendo esto un poco en perspectiva, pues muchos medios se han hecho eco del impacto que ha causado esta miniserie que Netflix publicó hace algunas semanas, y de repente surgió el cuestionamiento: ¿por qué ha causado tanto furor esta miniserie, donde jóvenes, adolescentes, adultos, padres, educadores, psicólogos se han volcado a ver qué es lo que ha estado ocurriendo? Y cuando tú ves la serie, entiendes. No hace más que reflejar algo que hemos visto a través de los años y cómo esto ha ido creciendo, cómo esto ha ido aumentando. Es decir, acciones violentas de niños, de jóvenes, de adolescentes, entre ellos. Sí, el tema de la violencia entre géneros. Es decir, hay todo un mundo que se está visibilizando.
Por supuesto, nosotros no vamos a hablar de la puesta en escena, que fue algo magistral, es decir, la parte técnica es digna también de estudio desde el aspecto técnico. Nosotros nos quedamos con el tema, con el impacto y sobre todo con la reflexión que nos deja este material audiovisual. Entonces es en ese sentido que queremos tener esta conversación, porque hay varios enfoques. Está el enfoque psicológico de la serie, que es lo que nos gustaría a nosotros abordar hoy. Tengamos una pequeña sinopsis para este oyente, teleoyente en este caso, que tal vez no conozca de la serie y se entere por esta conversación. La miniserie Adolescencia es uno de los estrenos más interesantes de Netflix en lo que llevamos de este 2025. Dirigida por Philip Barantini y escrita por Stephen Graham y Jack Thorne, aborda las consecuencias de un crimen adolescente cometido en una pequeña localidad inglesa. Y lo hace mediante 4 capítulos grabados maravillosamente, como decía Rey, en plano secuencia, que ayudan al espectador a sumergirse de lleno en un drama que salpica a toda una comunidad. Entonces, rápidamente, la acción comienza con la entrada forzosa de los SWAT en un domicilio familiar para detener a un chico que se llama Jamie Miller, el hijo adolescente interpretado por Owen Cooper. La familia le acusa de asesinar a sangre fría a una compañera de la escuela, utilizando un cuchillo para cometer el crimen. A partir de aquí, la serie nos muestra en 4 actos todo lo que sucede después de la detención, la primera noche en la comisaría, las investigaciones en el colegio, la terapia del acusado y la vida de su familia después de ser detenido. Entonces, ya con ese preámbulo y esa sinopsis, hay mucha tela por donde cortar. Sí. Y creo que la primera sería preguntarle, profesor, cuando usted vio esa serie, ¿con qué sabor se quedó en la boca? Mira, yo vi la serie con mucho detenimiento, porque a veces yo le daba para atrás para escuchar bien el diálogo, lo que estaba implicado ahí, las imágenes, todo eso. Por tanto, me tomó mucho más tiempo de lo previsto, ¿no? Y a mí realmente me generó una reflexión que la vengo haciendo de hace tiempo. Yo digo, bueno, el tema no me es nuevo y el tema no me resulta extraño, porque aquí en República Dominicana, en las escuelas nuestras, adolescentes han asesinado a otros adolescentes. Y eso es una realidad. Entonces, sin embargo, lo que siento es que la serie nos sumerge en unas perspectivas, en algunos casos para alguna gente muy novedosa. Hay unas personas que han hecho un análisis sobre lo que llaman la cultura incel, que es una cultura que está muy de boga en las redes sociales y que es terrible por lo que ella significa. Inclusive algunos le dicen es una manifestación ideológica neonazi, donde hay toda una concepción muy negativa de la mujer. Sobre todo comenzó porque me puse a indagar sobre eso. Me encuentro con una jovencita llamada Alana, estudiante universitaria de Toronto, universidad en Toronto, Canadá, que creó una página web que inclusive ella le llamó Proyecto de Celibato Involuntario de Alana. Sí le llamó, Proyecto de Celibato Involuntario de Alana, donde ella decía personas de ambos sexos que quisieran compartir su vida, su realidad, su soledad, de nunca haber tenido una relación sexual con nadie. No porque no hayan querido, sino porque no se haya dado el momento. Son rechazados. O porque la presión social le impide hacerlo, o porque dicen que por la salud mental no deben hacerlo. Y ese era el origen de esa famosa ideología incel, que ella dice que después ella abandonó cuando se dio cuenta que ella se convirtió y se hizo transgénero. Y ella dice que el espacio se lo dio a un extraño, pero el extraño lo convirtió en otra cosa. De lo cual ella inclusive se sorprende. Y a mí realmente me llevó a mucha reflexión y yo retomé aquel estudio que hizo Berenice Pacheco, psicóloga de INTEC, que se sumergió en las escuelas. Y que realmente nos mostró una realidad terrible. Leer ese libro es terrible, es duro, es desgarrador. Peor vivirlo. Exactamente. Y yo recuerdo cuando, en síntesis, que ella decía, Berenice decía, en torno a la violencia hay 3 actores que están allá alrededor del tema de la violencia.
aquellos que están viendo, que están disfrutando de la violencia, aquellos que asusan, aquellos que promueven, que provocan, y aquellos que pelean. Entonces es un circo muy curioso, ¿no? Y muy interesante, pero que se reproduce constantemente en nuestras escuelas. Totalmente. Hay dos cosas para rescatar el profesor Baleirón. Una, que lo que él dice de ese incel es lo que presenta al niño. Así es. O sea, nunca había tenido 13 años, nunca había tenido sexo con alguien y eso le causaba. Luego ahorita... Pero es que a esa edad también estamos como adelantados. Sí. Y el libro que usted hace referencia de Berenice, para el que quiera leerlo, es De la violencia a la solidaridad. Claves para la mejora de la convivencia escolar. Ese es el título del libro de Berenice Pacheco Salazar. Pero Oscar, ¿y tú cuando viste la serie? Bueno, ¿Qué reflexiones te trajo? De verdad, bueno, varias madres de pacientes me dice, Beru, por favor, ve esa serie. La madre de un paciente. Sí, me dice, auxilio, me escribió, auxilio, necesito que veas la serie y después conversemos. Y la vi también algunos familiares y cuando fui a casa comencé a verla con mi esposo y en mi caso, bueno, tengo hijos adultos que de alguna forma la vieron y terminamos viéndola todos juntos. Y bueno, es interesante a verla con hijos adultos porque es un desafío verla con hijos adolescentes. En algún momento no creo que será recomendable verla con el adolescente, sino solamente entre los padres para conversar. Eso es algo importante que vale la pena, en mi punto, recalcar. Pero en el caso que mis hijos son adultos, pues y ya tenemos una apertura, entonces fue de mucho impacto para mí. Y más en el papel del papá. Sí, yo ¿Te sorprendió, te movió su papel? Claro que sí, es decir, porque cada día es un gran desafío para los padres, la adolescencia en estos momentos, tanto para adolescentes como para los padres, y más nosotros que vemos muchas familias monoparentales, cuánto desafío tienen los matrimonios en estos momentos. Entonces, cuando sabemos que desde el origen, ¿verdad? En el principio, si papá y mamá, ¿verdad? No hay esa comunicación, esa conversación, pues desde ahí comienzan esos patrones, esa ansiedad. Entonces, ahí viene el impacto. Me encantó la última escena, como el papá le pide perdón, es decir, cómo él reconoce esa parte. Y esa parte de tú sentirte tan vulnerable como papá, Claro. de saber de que tú estás viviendo bajo un mundo incierto que por más que tú quieras pensar que tienes las herramientas, no la tienes. No necesariamente las tienes. No necesariamente la tienes. La sorpresa de saber cómo nosotros hablamos de nuestros hijos, cómo decimos metimos la mano por nuestros hijos y wow, el impacto de saber que no son así, eso es tan doloroso. Y bueno, yo que lo vivo en terapia. Claro. Porque ves a jóvenes todo el tiempo. Exactamente, y ver esos padres. Pero también interesante de cómo entrar en ese mundo del adolescente, que el papá no conoce. Tener esa mirada de no criticar, sino, wow, ¿en qué momento me vi yo ahí? Exacto. Me ayudó muchísimo a reflexionar yo como mamá. Obviamente a mí me gusta, más que como terapeuta, también darme esa oportunidad. Y obviamente aprovechar y conversar con ellos porque, aunque son adultos, puedo ver mucho más claro los patrones, ¿verdad? Y yo que soy abuela también, entonces ya voy viendo los patrones generacionales que se ven en la tercera generación. Puedes apoyarles a ellos. Es natural hacernos la pregunta. Claro. ¿En Exacto. qué fallé? Exacto. ¿Qué hice mal? Exactamente. Jessica, Interesante. tu cara es un poema. Mira, mi cara habla, eso dicen. Mira, cuando Reinaldo hacía la pregunta y tú, Cintia, para mí yo me preguntaba mucho eso, ¿cuál es el boom de la serie? ¿Cuál es el tema? Yo al verla entendí que es que confronta realidades incómodas sobre la crianza y la adolescencia, porque como decía el señor Leo, no es nada nuevo. Pasa que trataron como de juntarlo todo en una sola serie. Para mí esa serie, increíble pero cierto, para mí es una hermosa oportunidad de usarla como trabajo de prevención. Yo creo con lo que yo me he quedado y quisiera trabajar en esa serie con los padres, con amigos que tengo, con los mismos adolescentes con los que trabajo, es la presencia. Lo importante de esa presencia de las figuras y no necesariamente la física.
la importancia de hablar de las emociones, de gestionar el dolor, de comunicarse entre padres e hijos, la importancia también de dar herramientas. Yo creo mucho que la gente hace lo que puede con las mejores herramientas que tiene en el momento. Y que es una serie también que a veces yo oigo comentarios y hay un juicio. Y esto de la crianza no es fácil, no hay un manual. Entonces hay cosas que el primero que no quiere dañar a su hijo es su propio padre y madre. Claro. Pero hay herramientas que a veces no tengo, o tengo historias que la serie refleja y claramente como yo como mamá y papá también traigo mis traumas, mis heridas no resueltas. Y también creo que cosas interesantes de esa serie que como que me gustaría mencionar, más allá de todo lo que han dicho también, es el lugar de la hermana. Cómo en estos sistemas familiares hay un hijo que se le quita la mirada para dársela al otro. Cómo en ese duelo que están viviendo mamá y papá y cómo constantemente ella está tratando de estar pendiente de ellos, pero ¿quién está pendiente de ella? Entonces, son tantos detalles importantes que tiene esa serie. Inclusive, una de las cosas en las que yo me centré, porque lo viví igual que el señor Leo, yo duré como una semana viéndola, de aquí para allá, de allá para acá. Para mí fue muy interesante la relación del detective con su hijo. ¿Cómo estás haciendo un trabajo fuera, pero qué está pasando dentro? O sea, es una serie para mí maravillosa a la hora de tú como irla analizando y trabajar con los padres verse. Y yo digo mucho, no generar culpa, sino que como que la pregunta que yo le digo a todo el que la ha visto es, ¿qué voy a hacer yo para que eso no me pase? O mirarme yo, ¿qué puedo estar haciendo yo que refleja un poquito lo que está pasando ahí? Y tomo como punto de partida eso que tú mencionas, para irme a la escena, para mí, dramática de lo que pasa en el sistema educativo, lo que pasa en la escuela. Y ahí me gustaría hablar, preguntarles, reflexionar juntos sobre la salud mental en la adolescencia dentro del sistema educativo. Hay una frase que la dice el policía, precisamente refiriéndose al sistema como un almacén de personas, como esto, es decir, como que él vivió apenas 2 o 3 horas lo que los adolescentes, los niños viven todos los días durante varias horas, es decir, sometidos a esa olla de presión emocional que es brutal. Mira, cuando a mí hay dos momentos que solamente esos 2 momentos es para un debate muy serio. La entrada del policía a la escuela. La escuela es evidente donde ahí no hay autoridad. Exacto. Eso es lo primero, no hay autoridad. Y como no hay autoridad, no hay referentes. Un adolescente sin referente es un problema muy serio. Recientemente en mi clase, yo tengo una clase que se llama Proyecto de Intervención, salió un tema y entonces yo hago la pregunta a los muchachos, ven acá, ¿quiénes son sus modelos? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Qué pregunta? Buena pregunta. Le voy a decir una cosa. Yo tengo ahí 12 estudiantes. El silencio total. Un estudiante me mira, me dice, ni siquiera me dice, me pregunta, mi papá. Le hace Le pregunta. Y yo le digo, ¿tu papá? Y se quedó así. Se la devolvió. O sea, él ni siquiera se siente, o sea, me está preguntando, mi papá es mi referente, no tú eres el que sabe si tu papá es el Exacto. referente. Eso que lo tiene claro. Es un Y hubo un referente. estudiante que mencionó a un político y dijo, mi referente es fulano de tal. Un joven político. Nada más, pero los otros se quedaron callados. Y dicen, ese es un tema muy serio. Y el segundo, para mí, de la película, ese solo acto genera mucho debate. Cuando el papá le dice al hijo, quiero hablar contigo. Y el hijo le dice, papá, no estoy entendiendo nada. Sí. Es decir, Tremenda son escena. dos mundos paralelos. Sí. Totalmente. Mundos radicalmente distintos. Tú no estás entendiendo nada. Señores, eso es muy serio. Porque la gran pregunta, las preguntas que se generaron con el tema fue, ¿qué está pasando con estos muchachos? Y yo me preguntaba, no, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué fue lo que yo dejé de hacer o yo no hice o hice mal? Sí. Porque este mundo es mi construcción. Yo me siento responsable de este mundo. Por mi generación, yo soy baby boomer, hice muchísimas locuras cuando adolescente. Yo me fui de mi casa y me mudé a un barrio marginado. Y dejé a mi hermana sola porque mi hermano estaba aquí, mi papá estaba fuera de la casa.
Ella y yo vivíamos solos y yo me fui a vivir solo, a un barrio marginado, con un grupo de amigos. Este mundo lo hicimos nosotros. Exacto. Sí. Y entonces yo digo, caramba, eso es una pregunta terrible, es una pregunta grande en el sentido de decir, ¿en qué yo me equivoqué? ¿Y en qué me estoy equivocando todavía en mi relación con los muchachos? El aula para mí me pone en contacto con estos muchachos. Y yo, señores, he oído cosas. Una vez, un estudiante faltó y yo la llamé varias veces, no me contestó. Se apareció en clase. Y digo, pero mi hija, pero tú no me contestas el teléfono. ¿Y qué pasó? Wow. Wow. Le enseñó las marcas. La muñeca, intento de suicidio. Wow. Y todo por un problema de un conflicto con la abuela. No, con la mamá. Porque con la abuela tiene una buena relación, pero con la mamá es una tensión permanente de agresión. Y ella anda acompañada de un muchacho que es su amigo. Ella me pide permiso que él esté, porque es la única persona en la que ella confía. Y que tal vez le controla algún impulso. Eso, en esta serie se da que se supone, lo que yo visualicé, que es una familia normal, entre comillas. Ahí no había intento de suicidio, ahí yo no vi violencia. Totalmente. Sin embargo, lo que sale de ahí, de esa familia. Jessica, tú trabajas con chicos en las aulas también. ¿Cuál piensas tú que es el detonante que tienen la juventud, los chicos de ahora en las escuelas? Porque a las escuelas fuimos todos, históricamente fuimos todos, y de alguna manera presenciamos o vivimos algún tipo de presión. ¿Cuál es la diferencia en la presión que había antes con la presión que hay ahora? Las redes sociales. Ese es el cambio, eso es lo que está acabando, ese es el factor que uno quiere caerle atrás y no puede, es una imagen de que tú quieres a veces hasta imitar lo que está ahí que no es real, porque también es real lo que decían ustedes, nosotros todos fuimos adolescentes. Cada adolescencia, cada generación trae su etapa, trae su crisis, los papás tienen que enfrentar muchísimas cosas. Para mí lo que se suma distinto ahora son las redes sociales que no estaban antes. Muchas cosas que tú no veías en el momento ya todo se graba, o sea, son tantos pequeños detalles. El daño que esa pantalla ha hecho. Yo siempre digo que los celulares es la droga. Tú a un hijo no le daba heroína ni le daba cocaína. Ahora mismo cuando tú das un celular a un menor, eso es lo que tú le estás dando. Sí. Un cerebro que no tiene la capacidad de manejar eso, porque uno como adulto no la tiene. Hay veces que a uno se le va la hora y se le va el tiempo y tenemos toda la corteza desarrollada, prefrontal, para asumir todo eso. Entonces, yo trabajo en un centro educativo actualmente, pero tengo años trabajando con adolescentes y les confieso que cuando yo vi la serie, yo dije, República Dominicana no le está haciendo tan mal. Porque vi tantas cosas en Inglaterra que digo, aquí en República Dominicana no se permitiría. En República Dominicana tú no permitirías jamás que un detective entre a entrevistar menores sin permiso, sin una figura. ¿Dónde está el orientador? Hay una escena que no sé si ustedes la recuerdan, que a mí me marcó mucho, porque ese es mi rol en las escuelas de orientadora, cuando la amiga tiene tanta rabia y tanto dolor. La de la que murió. Y yo preguntaba, ¿quién la coge? ¿Quién es el orientador? Sí. Y cuando esta niña se empieza a abrir, la señora le habla de llevar a un psiquiatra y ella dice no y sale huyendo. O sea, es como tantas figuras. Yo sentí en el centro educativo mucha falta de límite. No sé si ustedes vieron momentos del celular, del respeto, profesores que llegaban tarde. Entonces yo decía ahí, estoy de acuerdo con el señor Leo, la figura de autoridad, dónde están los vínculos que hay que crear con estos muchachos, porque los chicos se abren. Y yo a veces digo, si tú te abres conmigo, que soy un extraño, que tú apenas me ves y te cuentan cosas que a veces uno dice, ay, yo preferiría no haberme enterado de eso, de verdad. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Con un padre deben abrirse más, pero hay tiempo, hay mirar, hay observación, tú tenés un día a día. Es arduo también porque la gente está cansada, los padres tienen una rutina de vida también un poco cuesta arriba que no da tiempo a muchas cosas, pero yo te diría que las pantallas han hecho mucho daño y hay una presión social de imagen también importante, y recordemos que la adolescencia es una etapa de exploración y de encontrar mi identidad. Y en el aula tú compites, tu universo para competir eran los 30 compañeritos. Y ahí aparece a lo mejor uno con el que tú tienes que lidiar. Ahora el mundo, son millones, porque en las redes sociales son millones las personas contra las que tú te comparas. En las escuelas, en los colegios, lo normal era quinto A contra quinto B. Es decir, el universo más amplio era el otro, un careo. Sin embargo, ahora
estamos ante un mundo donde la presión social ya no es solo de ese entorno tan cerrado, tan pequeño, sino es el mundo. En tu caso, que ves cada día adolescentes. Ay, Dios mío. ¿Cómo ven ellos el sistema educativo? Realmente es un desafío terrible, y más esos estudiantes a veces que tienen que cambiar de escuela, ese proceso de ellos de adaptarse, esa presión que ellos tienen de adaptarse a sus pares, esa interpretación que tienen ellos del favoritismo de los profesores por algunos alumnos, en que ellos no tienen las herramientas, lo mal que se sienten en ese sentido, y cómo tú lo ves a ella como se aísla completamente en ese proceso. Pero puede darse en realidad un favoritismo de un profesor hacia porque yo te voy a decir, como adulta yo pienso que un joven que de poca carpeta, para el profesor debería ser como más agradable tratar a ese joven que el que molesta mucho, porque no todo profesor necesariamente tiene la inteligencia emocional para abocarse al problemático buscando qué hay detrás de ese niño problemático. El profesor lo que quiere es dar su clase tranquilo. Exactamente, pero tú sabes que trabajamos bajo las interpretaciones que traen ellos, tú sabes, bajo la estructura que ellos van. Entonces, y es ahí donde tú comienzas de ahí a desmontar algunas cosas, tú ves, para comenzar a trabajar sus desafíos que tienen desde ahí internamente con ellos, y qué es lo que quieren lograr, y de esa manera de cómo se relacionan entre ellos. Entonces, para ellos es muy fácil decir, es que ese profesor no hay manera, se la cogió conmigo, tú sabes. Entonces, verdaderamente, desde esos puntos donde parten, entonces de ahí comenzamos a trabajar. Pero más aún, no tanto el desafío, ¿verdad?, que tienen, pero cuando tú le haces esa balanza de que salgo de ahí, pero que tengo en casa, que tengo en mi sistema familiar, tengo esa conversación del carro, de cómo te fue, bien, ajá, ¿y qué más? Y ya. Y desarrolla. Entonces, los padres necesitamos, porque tengo que incluirme, ¿verdad?, porque uno nunca deja de criar, necesitamos tener conversaciones y aprender a hablar. Pero cuando nosotros venimos, y en el caso mío también, de que mi mamá no me hablaba, de que mi papá no hablaba, de que solamente era, llevé la nota y ese era solamente, entonces, ¿cómo tú aprendes a hablar? ¿Cómo tú aprendes a conversar? Es decir, y cómo tú haces unas conversaciones que amerita y que motiva a que el estudiante, si tu hijo, no se va a sentir criticado, no se va a sentir juzgado por ti, porque no va a hablar. No va a hablar. Y yo tengo pacientes adolescentes que hacen su cita porque le dicen, mami, yo quiero ir para donde Vero, yo necesito hablar una cosa, pero es con Vero, no contigo. Oh, wow. Y se abren de esa manera y se sienten y me dicen, Vero, que a ti sí te lo puedo decir, pero a mi mamá no se lo puedo decir, porque no me va a entender, no entiende lo que yo estoy diciendo. Además, la mamá le puede retroalimentar con conocimiento de causa, y ustedes no necesariamente retroalimentan por el tipo de trabajo que hacen. Se sienten más cómodos también cuando no hay una de vuelta. Tú mencionabas el tema de las redes, y eso es un tema muy serio. Claro. Es muy serio, que yo lo uno al problema de la crisis de la familia. Exacto. O sea, pasamos de un modelo de familia donde los roles estaban muy claros. Papá es el que trae los cuartos, es el que, ¿verdad? El proveedor. Y mamá es la que nos atiende, la que está preocupada por todo, la limpieza, la educación y todo eso. La mujer se incorpora al trabajo. Tú dices, qué bien. Ahora, ¿cuáles son los roles? Y dicen que los roles están difusos. No quedan claros. Porque los dos somos proveedores. Porque los dos somos proveedores. ¿Quién Los dos cría? no estamos ahí. Yo tuve una experiencia muy interesante en el este, en una reunión donde habían 100 y pico de maestros. Y uno de los problemas que yo busqué antes de ir a esa cosa fue el nivel de embarazo, la tasa de embarazo adolescente en esa zona. Pero en sentido general, una niña sale embarazada a los 13, 14 años en esa zona. Y en esa zona ocurre un dato muy curioso. Mamá y papá trabajan en alguno de esas cosas de los resorts y eso, y le dejan la niña y el niño a la vecina que lo cuida. Pero ellos se van lunes y regresan sábado. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, la esos vecina niños están solos
La vecina, la que la provee la comida, ella le deja para que le cocine, no sé qué, los muchachos. Pero los muchachos llegan de la escuela con su llave, abren la casa y entran. La vecina se lo mantiene vivo. Así no me mueran de aquí al sábado. Esa es una realidad. ¿Pero qué más? Que yo le decía al Ministerio de Educación, señores, no hemos hablado sobre eso. Y eso es solamente de esa zona. ¿Qué está pasando? A mí me han invitado muchos colegios católicos. Hay uno que me invita siempre a conversar. Y yo le digo, el problema es que ustedes todavía siguen pensando que la familia es papá, mamá y los hijos. Eso no es verdad. Eso no existe. Eso cambió. Eso ha cambiado radicalmente. Totalmente. Y entonces, ese nuevo modelo, que todavía no es un modelo estrictamente hablando, ¿qué implicaciones tiene en un mundo donde tú no tienes control de lo que tu hijo hace? Lo que decía la mamá en la serie, pero es que el muchacho está ahí en el cuarto, en su habitación, tranquilo, viendo que sí o qué, y yo sé lo que está viendo. Exacto. Claro, ¿Con y- quién está interactuando? Claro, pero eso implica salir de mi zona de confort para yo saber, porque me encantaba en la serie, no literal que me encantaba, sino de que yo decía, yo la quiero matar. Porque ella decía en la serie, tú sabes las veces que yo pasaba a la 1 de la mañana y yo tocaba la puerta y yo veía la luz encendida y yo le decía, acuéstate. Yo decía, es que a la 1 de la mañana no estamos de tocar puerta. Es un tema que la privacidad, ¿qué privacidad? Fíjense una escena también interesante, la clave del celular. O sea, ¿cómo tú le compras un celular a tu hijo, que es un menor, que lo está pagando tú, y tú no puedes tener la clave del celular? O sea, yo siempre digo, no confundamos la privacidad. Privacidad es que, verdad, en la adolescencia yo tengo derecho a cerrar mi puerta, pero yo tengo derecho a entrar, a lo que yo no te voy a invadir, yo te la toco la puerta. Igual como yo digo, esos dispositivos, señores, no deben estar en las habitaciones. Los celulares toda la noche hay que confiscarlos y guardarlos tú como adulto. En la habitación, y en la televisión tiene que estar en la sala, y el PlayStation tiene que estar en la sala. Y una de las invitaciones que hago a los centros educativos es, unido a lo que usted decía de esta crisis que hay en la familia, que es impresionante, yo digo mucho que a los padres hay que psicoeducarlos, porque hay herramientas que no tienen. Y yo invito a las escuelas a crear espacios, que si cafecito con el orientador, que es invitar charlas de fuera, pero ¿cuál es la realidad? Que no van. Que no van. Entonces yo lo que digo en los centros educativos, usted dé lo que le toca aunque no vayan. Mira, pero eso, no van. eso que tú dices Sí. es muy potente, y aquí es uniendo, por ejemplo, eso de cuál es la realidad económica de nuestro país, donde un solo de los progenitores trabajando económicamente no es suficiente. Entonces los dos a la calle, muy bien, tenemos esa realidad, ¿qué hacemos con eso? Pero luego, si a eso entonces le sumamos toda esa carga de los límites, de la permisividad, de hasta dónde yo respeto el ser humano, la persona. Es decir, hay una serie de elementos que se han ido montando también en un discurso que de una manera u otra los padres, los niños que no vienen con un manual debajo del brazo, tampoco sabemos qué hacer. Es como, ok, ¿por dónde yo agarro esto? Ay, el niño está muy bonito, chévere. ¿Qué yo hago con esto? Entonces estamos ahora en una etapa distinta, donde hay mucha información, donde estamos viendo una serie de realidades que ya nos invitan como padres a entender que traer a una criatura al mundo es mucho más de cambiar pañales y despacharlo cuando tengan 20 años. Y hay una frase que decía un experto en carrera. Él decía, la gente se afana mucho por la carrera que va a desarrollar, la profesión que va a tener, pero eso tiene un tiempo. Nunca pierdan de vista en su desarrollo de marca personal que no hay ex padre ni ex madre. Por lo tanto, independientemente de la carrera que tú desarrolles y lo bien que te vaya, si hay una carrera que tú vas a tener mientras estés vivo, es ser padre, ser madre. Entonces, hazte la pregunta, ¿cómo estoy yo en esa habilidad? Claro, yo quiero retomar el tema de la serie de cara al profesor, a la profesora. Porque cuando nosotros todos estudiamos en primaria y bachillerato, los padres estaban pendientes, papá y mamá, muy pendientes, pero el profesor era una figura Totalmente. de referencia. Y de autoridad. Y de autoridad, o sea, cualquier cosa que yo hiciera en la escuela, el profesor tenía la autoridad de conversarlo con mi mamá y darme mi boche y lo que fuera. En esta serie, como ustedes mencionaron, no existe ninguna autoridad en esa escuela. ¿Cómo puede influir eso en los muchachos de ahora? Porque también hay padres que dicen, no, que lo eduquen en la escuela.
Y ese no es el En rol. el almacén de gente. ¿Cómo manejamos eso actualmente? El rol docente versus papá, la educación que hay que darle al muchacho, a la muchacha. Me pareció, tú sabes. ¿Tú recuerdas la figura del profesor que nunca estaba en el aula y que nadie sabe dónde está? Que desaparece en cualquier momento. Ah, sí, llegó así como muy eso deportivo. significa. Y eso es raro. Y eso es raro, porque estar ausente, yo puedo estar presente y estar ausente. Claro. Porque el maestro, yo he ido a escuela donde he encontrado al maestro mirando el celular. Y el profe. Y él, no, fue que me distraje. Sí, Está ausente. No puede corregir eso si él lo hace. Claro. O sea, cuando yo a ese muchacho, eso es lo que yo le ofrezco. En eso es que yo estoy educando. Porque ese es el modelo que yo estoy presentando. Ujú. Y en la película a mí me pareció extraordinario. Sí. Con la figura de ese profesor que el policía decía, ¿pero dónde está? Porque parecía que nunca estaba, Sí. ¿no? Entonces, y eso es el tema de una escuela que el desorden es parte de su orden, de su lógica. Eso es terrible, ¿eh? Decir, Sí. a mí me pidieron organizar un panel en estos días, que eso va a ser para el mes que viene, y yo le dije, bueno, vamos a hablar sobre educación ética en tiempo del dembow. Así le puse al panel. Qué tema. Porque cuando salió aquel videíto de la escuela de los niños bailando dembow, Sí. ¿ustedes creen que los maestros y los directores y las directoras no lo disfrutó? Lo aplaudieron, tal vez. Claro. Creo que sí. Ellos, claro estaban, que sí. ellos estaban inmersos en su dinámica. Fue cuando explotó en las redes que se retrataron. Y normalizar eso es lo que Sí, lo ese que es el llama problema. poderosamente la atención. Tomo eso como punto de partida para hablar sobre algo que hemos vivido con eso y por lo menos yo fui víctima de eso en mi época de niño, adolescente, que antes se le llamaba dar cuerda. Es decir, yo vengo del campo a la ciudad, hablo con la I como buen Un idioma cibaeño diferente. y yo era víctima de ahora le llaman bullying, pero eran los tigueritos que me daban cuerda. Ajá. Y eso era algo generalizado y era normal. En todo curso había un cuerdero. Y ese era el que siempre estaba motivando y mantenía el asunto activo. Ahora tenemos esta figura del bullying. Y se ve como, a través de las redes sociales, que como decía Jessica, bueno, pues tiene una repercusión distinta. En la película también eso se muestra. Veamos entonces y démosle una mirada a esto de el bullying y sus efectos psicológicos. ¿Cómo impacta eso? ¿Qué te parece, Verushka? Bueno, imagínate, en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Yo creo que se cambian las prioridades. Ya no es papá y mamá, la prioridad ¿quién es? Mi entorno. Ya no quieren saber de mis papá y padres. mamá. Exacto, ¿verdad? Cambia ahí un poquito la prioridad. Entonces, si en mi entorno, que es el más cercano, que es de la escuela, no soy la apropiada, si no tengo, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hay que hacer para que me acepten? Entonces, ahí comienzo a hacer acciones que yo sé que en mi casa me enseñaron que son incorrectas, ¿verdad? Pero la hago ¿para qué? Para pertenecer. Para pertenecer, para ser validada, ¿verdad? Para ser aceptada. Y como en la adolescencia se adolece de criterio y de filtros, sí, porque parte de la edad como tal, Entonces, entra todo eso sin pensarlo dos veces. Entonces, y si tú, ¿verdad?, no quieres ser parte de eso, pues de alguna u otra manera eres propicio a hacer bullying, a que te hagan bullying. Entonces hay una dinámica y hay que estar muy firme. Y eso nos hace conectar nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos en ese punto, que fuimos tentados a muchísimas cosas. Y algunas quizás la hicimos y otras no. Venimos, yo creo, también de una época, nosotros hablo, de que todo eso pasaba, la burla, el no sé Claro. qué, no sé cuánto. Tenía menor escala porque había menos redes, como para tú divulgarlo, pero igualmente dolía. Yo creo que en aquella época eso no es nada, como que tira para adelante. O nos vemos bajo el puente, Pero o en la que- matica, Ahí o va, en el la parquecito. ramita. Fuera. Pero Y yo digo, resolvíamos. pero sin embargo, yo creo que parecía no hacer nada, pero después tú hay una gente adulta y te cuenta eso todavía con dolor que no lo Claro, olvida. eso se va a enterar ¿entiendes? de la adulta, Entonces, eso sí duele. Hoy día que yo digo, miren, el bullying existe, es real, el acoso se da en las escuelas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un tema del dolor que se va generando, de la frustración, de la impotencia.
Ayer me decía una amiga, ay, esa serie de que él cometió un crimen. Yo no, esa serie no es que él cometió un crimen. Esa serie de un niño que no encontraba un lugar, no encontraba permanecer, se llenó de tristeza, de frustración, de dolor, no tenía con quién sacar ese dolor, nadie lo estaba viendo, se llenó de rabia y en un momento de vulnerabilidad se acercó a la chica que le gustaba y la chica lo hizo sentir aún peor y a esa rabia la sacó y debajo de la rabia lo que hay es una inmensa tristeza. Entonces, ¿qué yo digo para el tema del acoso en las escuelas? Y a los padres, yo voy a insistir en mi mismo tema, es hablar de emociones, es hablar de sentimientos. Claro. Esto era un niño que se sentía feo. Sí. Es un niño que sentían que no gustaba y eso en la adolescencia es criminal, o sea, eso es lo que tú estás buscando. Y es el momento de esa conversación porque tú te sientes feo. Ok, y vamos a ver qué cosas buenas tú sí tienes, cuáles son tus talentos, pues vamos a potenciar eso. Es verdad que hay gente que puede tener todo más bonito que tú. Hay muchas conversaciones importantes que hay que tener, pero yo creo que ese tema, es reconocer el dolor, el sentimiento de un muchacho. Y también siempre digo a los padres que nos escuchen, detrás de todo niño que está haciendo un acto de acoso, hay un niño herido. Totalmente. Son dos niños que hay que trabajar, tanto el que hace como el que recibe. Y muchas veces el niño que hace acoso, en su casa lo ignoran totalmente. En su casa es un niño modelo. Los papás no saben que su hijo en la escuela es un acosador o es la persona que hace bullying. Por eso esos cafecitos y esos momentitos en reuniones escolares, para que ahí te digan lo maravilloso de tu hijo en casa, si coincide maravillosamente con la escuela, porque ahí se destapan muchas sorpresas. Cosas que puedes trabajar si tuvieras el conocimiento. No podemos descargarlo todo en casa. En la serie vimos el hijo del detective. Sí, pasaba por eso. Y la hermanita también decía que ella también la molestaban. Y como él decía, yo no quiero ir a la escuela. Sí. Me duele el estómago. Sí, se enfermaba. Exacto, ¿verdad? Pero esa era la excusa para no recibir eso. Pero, ¿qué hacía el papá? Y es algo muy común que vemos. No, yo se lo dejo a la mamá. Yo sé que ella madura que yo, ella lo manda. Yo no tuve eso. Lo interesante, la hermanita, cuando preguntó, sí, a mí también molesta. ¿Y qué? Exacto. O sea, ella logró desarrollar una manera para enfrentar esa situación. ¿Y qué? O sea, yo no los escucho, yo no les hago caso. Es como crear su protección. Sí, pero lo importante es cómo se crea esto. Está bien, ¿Cómo lo ahí crea? Voy. Fíjate que en la educación es un tema de discusión. Cuando ocurrió el crimen de la jovencita, la adolescente en Higüey, de una vez se armó en el Ministerio de Educación todo un lío que crear un código de ética. Y yo le digo, ¿ustedes creen que porque tengamos el código de ética no va a haber eso mismo? La directora de orientación de psicología, antes de entrar a un programa, me dice, tengo 200 casos de violencia donde hay heridas muy serias y acoso y violaciones sexuales. Y todavía eso está pendiente. Wow. Entonces yo le digo, fíjate, no es un problema. O sea, yo digo, el bullying yo lo puedo convertir en una oportunidad para generar manera distinta de relacionar. Claro, claro. Yo no voy a eliminar el bullying, yo no lo voy a poder eliminar. Yo puedo tener normas y eso es bueno que tengamos normas, pero yo puedo también generar estrategias de cómo hacer del conflicto una oportunidad para poder aprender a cómo podemos lidiar los problemas, a cómo podemos enfrentar los problemas. O sea, que el niño y la niña puedan ambos encontrar un espacio en el que ellos puedan decir, mira, hay una nueva manera de relacionarse, hay una forma distinta de relacionarse. Yo llegué a una escuela y me dice la directora, ay, qué bueno que tú pasaste por aquí. Yo cuando paso por una escuela generalmente me meto en la escuela. Y como me conocen, y me dice ella, yo necesito, porque tengo una reunión con el cuarto de secundaria, que hay un lío muy grande. Digo yo, ¿qué lío grande? Que todos los muchachos recibieron un mensaje electrónico donde le decía, si no le dijo pájaro a uno, le dijo a otro, le dijo que sí o qué, a cada uno le dijo algo. Y es una muchacha del curso que creó ese correo y lo mandó a todo el mundo. Bombardeó a todo el mundo. Y me dice ella, y ella viene donde mí la muchacha porque quiere reunirse con el grupo para pedirle perdón. Digo yo, mira, la única manera de que yo participe en esa reunión que tú me estás pidiendo es, si tú vas a aplicar la normativa, no hagas la reunión, aplica la normativa. Ahora, si tú vas a hacer la reunión, vamos a ver qué va a suceder en la reunión. Porque te vas a encontrar con cosas muy curiosas.
Y efectivamente, le hago breve las cosas. Cuando ella lo dijo, una primera reacción fue uno de los amigos que le dijo, manita, ¿y qué tú tomaste esa noche? ¿Te inyectaste fue? ¿Fumaste algo? Porque decirme pájaro a mí, manita, a mí, a tu amigo. Y así empezaron. Y otro que le dijo, no me pida perdón, porque yo no sé si jamás te podré perdonar. Wow. Bueno, yo le decía a la directora, mira, este es un tema muy serio. Si tú no ves en esto la oportunidad de eso, de vamos a hablar, Exacto. vamos a ver qué significa eso, cómo podemos establecer vínculos distintos, entonces estás perdiendo una gran oportunidad. Para mí, por eso yo digo, hay que pensarlo en esa doble perspectiva. Tengamos la norma, pero también entendamos que esos problemas van a seguir generándose. Y hay que descartar, señor Leo, lo que usted decía con lo que Sobe preguntaba hace un ratico de la autoridad. Si ustedes se fijan en la serie, todos los chicos tenían tema de acoso. Los dos amigos de él, el hijo del detective, la mejor amiga y el todos, ¿verdad? Sí. Pero como no había autoridad, nadie estaba asumiendo ni estaba tomando acción con lo que ahí estaba pasando. ¿Qué pasa cuando un adolescente no tiene autoridad? Desafío y tú me das permiso a hacer. Y un adolescente necesita límites. Entonces, donde no hay autoridad, yo voy a seguir haciendo. Entonces, fíjense en algo. A medida que tú empiezas a poner límites, ellos empiezan a mostrar el comportamiento que tienen que tener, que para mí eso es una de las escenas, me meto un poquito en otro temita, importante de la psicóloga. La psicóloga durante todo el tiempo lo que hizo fue poner límites y dejar claro quién manda aquí y no dejarse intimidar. Y fue justamente a la persona que la cató y respetó. Pero ¿cómo fue? Ella fue la que puso el límite y la que acogió sus emociones en la serie. Entonces, ¿cómo tener eso en cuenta? A mí me llamó mucho la atención en la serie la relación entre los compañeros, entre los estudiantes. Había silencio entre ellos. En principio, cuando la policía estaba investigando, ninguno se atrevía o no quería hablar. Y todos sabían que había acoso, que a este niño lo que le había pasado. Y pienso que hasta ellos sabían quién había ocasionado el daño, para no ser spoiler, a la niña. Pero ninguno hablaba, no ayudaban a la policía, estaban todos callados. ¿Qué puede uno interpretar de eso, de adolescentes porque de alguna manera pudieran convertirse en cómplices? Se vuelven cómplices. Claro que sí, uno se está... Yo llegué a pensar, el crimen no es el tema. Porque la amiga de la muchacha que asesinaron dijo, tú fuiste que la asesinó. El otro amigo. Ella lo sabía, no fue el joven. Fue otro. Fue una consecuencia. Exacto. De todo. Exacto. Esa cultura del silencio, lealtad entre ellos. Tremendo. Y en la adolescencia se desarrolla ese trabajo personal de la identidad, del autodescubrimiento. Y se ve muy bien en esa escena de la escuela que ya hemos estado hablando, sobre unos códigos y de tratar de pertenecer, de formar parte, y que si el corazoncito de un color y de otro. Entonces quiero traer aquí a la conversación un fenómeno que hemos estado viendo. Hace un tiempo en Estados Unidos asesinan a plena luz del día a un ejecutivo de un seguro, y el asesino, confeso, comienza a recibir apoyo de parte de mucha gente en un crowdfunding y ha recaudado una cantidad importante de dinero que lo asesinaste, pero te apoyamos. Porque se sintieron reflejados en el motivo. Exactamente. En la película, entonces, estamos viendo cómo mencionan, no sé si lo pudieron notar, a través de los códigos, un apellido que forma parte de uno de los hermanos que en este momento están siendo acusados por misoginia, que son influencers. Son influencers. Es decir, como sociedad estamos validando una serie de antivalores que lo estamos dando como bueno y válido. Y ahí volver a la pregunta del profesor Baleirón. ¿Cuál es el referente? Exactamente. ¿Quiénes son Ahí que está Pero es que hay un tema también de estructura, y lo decía Jessica, en la escuela se veía donde cada muchacho hacía lo que quería, ahí no había forma. Pero ¿hasta qué punto el mismo profesor, nosotros como padres y como Estado, lo hemos dejado sin herramientas? Porque ahora mismo, yo recuerdo que si uno hacía algo en el colegio, te daban tu boche, te llamaban la atención, te ponían tus límites y luego se lo decían a tus padres y tus padres corroboraban al profesor.
ahora tú no puedes alzarle la voz a un niño, a una niña, sin que el Estado, los padres y todo el mundo te demanden. Entonces hemos dejado a una figura relevante, porque pasa tantas horas con el niño viéndolo, donde puede ver todo lo que esté fuera de lugar para, digamos, para encarrilarlo, pero no lo pueden hacer. Legalmente nosotros los hemos atado de manos. Es bastante complejo. Entonces la estructura debe darse en muchos ámbitos, pero en todos los ámbitos le hemos puesto un nombre fancy y una consecuencia legal y nadie hace nada. Hay un colegio de aquí que hace unos años fue sometido, hubo una demanda. Y todo vino porque una niña en un cuarto de primaria, algo ocurrió. Nadie quiso decir quién y la maestra tomó una decisión de poner de castigo a todos. Eso hacía mi mamá. Hubo una niña que dijo, yo no fui. Sí, pero entonces di quién es. No tengo que decir quién fue, pero yo no fui. Y usted no puede ponerme de castigo por lo que yo no hice. La maestra no le hizo caso y lo puso de castigo. Al otro día llegó un abogado de la familia y le puso una demanda al colegio. Imagínate. Y yo le decía, y yo abrí esta pregunta en un grupo grande de maestros y directores. Y decía, fíjense que tenemos un código de protección al menor. No tenemos un código de protección del maestro. Así es. Es un tema muy serio, lo que estamos pasando. Sí, sí. Nosotros Entonces, conocemos el caso de una amiga docente que en un proceso en una escuela, ella le llamó la atención a un estudiante, al otro día la cancelaron. Por llamarle la atención porque no hizo la tarea. Así es. Y se ve también... Y el niño la amenazó. Este será su último día aquí. Y si ahí usted me volvemos, amenaza. yo que trabajo en colegio, perdón, Cintia, porque me toca herida. Yo que trabajo en colegio, también va a depender en cada sistema educativo que las autoridades tan claras de cuál es su deber de poner límites y que no son los padres que gobiernan. Y ningún caso que tú le cuentes a una persona que trabaja en colegio le es ajeno. Eso que el señor le acaba de contar, yo lo he vivido. Yo he vivido un muchacho diciendo, el profesor me dijo que me va a dejar sin recreo, que me va a quitar puntos, y yo ni sé nada, y no. ¿Y qué tú dices? Pero ¿verdad que tienes razón? Entonces ahí tú tienes que ver, espérate, ¿qué medida tú vas a optar? Tú vas a poner la consecuencia, porque al adolescente hay que escucharlo también. Hay cosas en las que ya tienen razón. Hay formas a veces los maestros que tampoco son las adecuadas. Quiero traer como las dos caras, de que sí el adolescente, pero la autoridad, el poner consecuencias, eso que tú dices que al final no se están atreviendo a poner consecuencias, hay que ponerlas. Pero esas docentes, del ejemplo que ustedes ponen, quizás yo en el colegio que laboro, protegen más al papá que al maestro, y tenemos que tener centro educativo donde protejan más al maestro también. Pero ¿qué pasa? Que la educación al final del día es un negocio. Entonces a veces por matrícula y por espacios, o sea, es complejo el tema, sumamente complejo y requiere, pero yo sí creo que el trabajo se puede hacer. Yo creo mucho que donde hay manuales de convivencia, donde tú tienes gente supervisando, donde tú tienes gente que es importante en los centros educativos, señores, que el que esté por vocación. Que ame, que disfrute eso. Mira, eso porque de si que no hay cuando, educación es mejor no estar. eso de que cuando tú no sabes qué estudiar, tú te metes a estudiar educación. O que las becas la dan ahí porque el que no tiene cierto nivel, cierto perfil, digamos, académico, puede entrar a hacer educación. Pero por Dios, esa debería ser la carrera con mayores estándares. ¿Cómo esta serie de la que estamos hablando, Adolescencia en español, nos va poniendo de cara ante tantas realidades que como sociedad debemos observar, que debemos quitarnos el piloto automático, porque al final quien está recibiendo todo esto de manera muy negativa es la generación relevo. Y Leo hablaba de esta generación, yo me siento responsable, ¿no? Entonces es como hacer ese ejercicio de responsabilidad como adultos sobre la sociedad que hemos seguido co-construyendo. Hay un tema también que me llamó poderosísimamente la atención y me mantuvo varios días como en reflexión. El niño, para él, no había hecho nada. No. Él no había hecho nada. Nada. O sea, Él decía, después yo no no se hice nada entera del malo. desenlace, pero él decía, yo no he hecho nada malo. Entonces me puse a reflexionar que tal vez ahora, para muchos muchachos, incluso adultos como nosotros, nada es nada. O sea, yo puedo hacer lo peor que puede hacer un ser humano, pero eso no es nada. ¿Cómo ven ustedes esto en esta generación?
yo ni sé, cómo ver eso, cómo vivirlo, No, la cultura del todo es todo y nada es nada. Exacto. Mira, eso Todo es serio. permitido. Eso es serio, muy serio. En el estudio de Berenice, Berenice me dice, Leo, tú sabes que las niñas en algunas de las escuelas son mucho más agresivas que los varones. Por ejemplo, los pinchos le quitan la cabecita. Ah, sí, es un arma. Le quitan la cabecita de plástico que tiene Sí. y le ponen jabón de cuadra. Jabón. Si yo te hago así, Un con pincho ese en la pincho cara. en la Te cara, araña. esa herida no cierra jamás. Por Dios. Wow. Jamás. Se queda abierta la herida. No, Y ellas tienen el dato. Y esas niñas manejan eso. Manejan eso. Y Y ella eso me no es decía, nada. nosotros fuimos a una escuela donde los varones huían de la agresividad de las hembras. ¿Tú te imaginas lo que estamos hablando? Pero esa es la normalización. Esa es la normalización. Eso es lo que tú dices, eso es lo normal que está ocurriendo. Allá en la escuela que está frente a Intel, yo salgo tarde de la noche de mi clase y van saliendo los muchachos de la nocturna, eso fue antes de la pandemia, y hay un jovencito que me pasa por el lado y ahí vienen unas muchachitas y una de ellas le grita al otro, fulanito, y él se voltea y dice, mira, yo me afeité y tú no lo sabías. Oye, Óyeme. Y el tipo el rostro fue de vergüenza. El de él fue de vergüenza, porque él se vio a mí. Me identificó como profesor, pero la muchachita se quedó igualita. Señores, es un tema muy serio. nada es nada. Nada es nada, perdón, Sobe. Yo no creo en el nada es nada, o sea, porque me impresionó lo mismo que tú, pero yo decía algo muy bueno en la serie. Vuelvo al tema que tú misma trajiste, la autoridad. ¿Cuál es el rol de la psicóloga? Hacerlo comprender lo que él hizo. Sí, Tú no quieres hacer fantástico. conciencia, aquí vamos. Había otro psicólogo también Sí, lo mismo. así Él anterior. sí comprendía lo que había hecho, pero si decía que lo comprendía, tenía que vivir consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos adolescentes? Nada es nada porque me conviene decir que nada es nada para no asumir, porque si te digo lo que es, tengo que asumir. Entonces, el trabajo de nosotros los adultos es criar, haciéndoles saber que todo lo que tú hagas en la vida tiene consecuencias y que los padres tenemos que dejar que nuestros hijos vivan consecuencias. Hay una sobreprotección, hay un no dejar vivir un dolor, hay que preparar a los hijos para la vida y hay consecuencias que la vida te va a poner. Yo siempre le digo a los padres, corta en tu casa de raíz lo que la sociedad no le va a permitir. Entonces, es como eso, como hacer conciencia de que yo voy a decir lo mismo que dije al inicio, donde hay presencia, donde hay padre mirando a los ojos, donde hay padre diariamente sacando 10 minutos para compartir con un muchacho o buscarlo al colegio o en la noche o en el fin de semana hacer conversaciones de familia, juego de mesa, ir a un picnic, ir al parque. Tú no puedes decir que no va a pasar nada, va a pasar, pero yo te garantizo que va a ser menos. Y que va, ¿entiendes? O sea, el riesgo tú lo minorizas. Y ya cerrando esta conversación tan interesante que da, por supuesto, espacio para más. ¿Cómo manejar la culpa parental? Es decir, todos tenemos Capítulo 4. príncipes y princesas. Y todos somos, y todos tenemos a nuestro mejor niño y a nuestra mejor niña. Pero ese padre que es el padre del chico que hace bullying, de ese que es el niño violento, de ese, pero por otro lado, como papá, esa pregunta, o como madre, hacerte la pregunta, ¿en qué fallé? Como adultos, ¿cómo manejar realmente una situación de esa naturaleza? Bueno, de mi parte yo creo que si comenzamos desde ahí, desde la casa, desde cada familia, creo que se puede resolver muchas cosas. Yo, por ejemplo, en el caso mío, fui madre adolescente y fue justamente en la escuela. Y mis hijas ya, bueno, la primera tiene 33 años y yo recuerdo que es en su gran desafío cuando tenía 15 años, me desafió. Y en un momento de la casa me dijo, porque tú piensas que a mí me va a pasar igual que tú. Sí. Uf. Entonces yo le dije, y es momento de sentarnos a hablar. Yo no voy a tapar el sol con una mano. Claro. ¿Verdad? Entonces es ahí donde yo me senté y le dije, ojalá tú tenés el coraje que yo tuve de haberte tenido, porque otras opciones tenía. Pero era mi momento de hablar desde la sinceridad.
era mi momento de hablar de lo que significó para mí y las consecuencias que tuvo eso en mi vida. Entonces, pero mis hijas al sol de hoy son las primeras, y esa es la primera que me dice, yo te admiro a ti, cómo tú has hecho para ti. Incluso hay un proyecto que, bueno, nuestro país es uno de los temas de adolescentes, de madres, ¿verdad? Adolescentes. Y es un momento que me impacta a mí. Y yo recuerdo una vez que llegué de la iglesia, hablando de eso, hablaban de la iglesia, y mi segunda hija, que tiene ahora 27 años, yo le dije, yo necesito trabajar en eso, porque en nuestro país me preocupa ese tema. Y ella levantó la cara, me acuerdo como ahora, y me dice, tú eres la que menos puedes hablar de eso. ¿Cómo así? Wow. ¿Cómo así? Me dice, no, porque tú lo hiciste. Tú fuiste madre adolescente. Me dice, lo que tú tienes que hacer es ayudar a esas madres adolescentes a que echen para adelante, a que sepan que eso. Entonces, eso me hace pensar, ¿cuántos padres estamos preparados para tener esas conversaciones difíciles con nuestros hijos? No estamos preparados para eso. Entonces nos sumergimos en más trabajo, en más compromisos, en negaciones. Para no llegar a ese momento. Para no llegar a ese punto. Porque son conversaciones difíciles que tenemos que tener. Y cuando tú te das la oportunidad, tú tienes que ser transparente. Tú tienes que ser vulnerable. Es decir, el adolescente de hoy sabe mucho más que tú. Y te responde, y te lo hace saber. Y te lo habla, y te lo dice, y te busca estadística y te dice. Mi mamá me atacaba los ojos y yo entendía todo. Los chicos de ahora te enfrentan. Hay conversaciones Sí. interesantes de cómo tú hablas de sexo con uno. Y si usted no está preparado, prepárese. Entonces, si usted no está preparado, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo atiendo a un adolescente, el primer día que viene, es como, ¿qué doctora se lo traje? No, venga y entre a terapia. Venga. Esto no es un Resuelva cargo. usted, profesor. No. Y tuve que yo siento a la mamá, ok. Le pregunto a mi hijo, ¿qué te dijeron para venir para acá? Dime, me dice, yo no sé. Ella me dijo, ven, acompáñame. Wow. Y yo, mami, dile ahora qué es lo que vamos a hacer aquí, porque no soy yo la responsable. Sí, eso pasa mucho. Wow, que lo sientan ahí. Porque da miedo. Da miedo. Ok, dile, mami, ¿para qué fue que tú la traíste? Bueno, usted sabe, no, yo sí sé, pero él tiene que saber. Claro. Entonces es desde ahí donde nosotros tenemos que aprender y darle, sí, al papá, ven, vamos a sentarnos. Claro. Sí, entonces me da tanta impotencia saber de que solamente me llaman cuando ven un mensaje de que me voy a quitar la vida, Wow. de que la descubrí, ahí viene esas alertas. Pero no siguen en terapia. No entran en terapia. Wow. Yo agregaría algo a lo que tú has dicho, que Reinaldo decía que qué hacer con esa culpa. Lo primero es que pocos sentimientos son tan dañinos y destructivos como la culpa. Y yo cuando trabajo con personas, padres, adolescentes, digo, vamos a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Exactamente. Tú no eres culpable, tú eres responsable. Entonces los padres lo que tienen que ver de qué soy yo responsable y velar mucho para trabajar la culpa es cómo tú te cuentas la historia. No es lo mismo decir en qué fallé que decir qué pude haber hecho mejor. Claro. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué de mí no puede seguir siendo igual? Porque viene ese látigo. ¿Pero para qué viene la culpa y el látigo? ¿Para no moverme? Porque el culpable no puede hacer nada. Nada, imagínate todo lo que hay. No, vamos a responsabilizarnos. Porque siempre digo, así como soy responsable de hacer una cosa, soy responsable de deshacerla. Por eso digo mucho a los padres que ven la serie. No es para que te satanicen ni culpabilicen, pero ¿y qué se identifica ahí? Y de acuerdísimo con Verusca, algo que tú decías al inicio. Esta no es una serie para que la vean los adolescentes. Y la están viendo. Porque no tenemos control del que entra a Netflix. Y hay papás que yo le digo, ay, yo lo voy a ver con mi hijo. No. Yo le decía, esta serie no tiene escenas explícitas, pero es altamente intensa a nivel emocional. Totalmente. Y si a nosotros nos está costando digerirla, pero si tú la vas a ver con tu hijo, hija, que tienes todo el derecho, mírala, pero pregunta. Claro. ¿Eso pasa en tu escuela?
Y yo me parezco a esa mamá y esa papá, y aquí manejamos la cosa así, y qué de esta casa sí te gusta, y qué tú cambiarías aquí, y ahí viene la parte que tú dices, requiere valentía, pero verla y no generar toda esa información, también hay una cosa de manipulación en una serie, porque es que yo veo en consulta con la adolescente. Te lo voy a poner de maldad y a ver. No, y que empiezo a hacer cosas de niños que se pueden identificar igualito que el chico, entonces yo también voy a crear una comunidad, y yo también voy a atacar, y yo también voy a hacer... Porque da idea de lo bueno y de lo Claro, malo. y si no hay una figura de autoridad que recoja eso, que yo te estaba diciendo, uno no quisiera en las escuelas ver si vamos a analizar esa serie con los muchachos, porque entonces tú fomentas que la quieran ver. Pero si yo decía en mi escuela, vamos a hacer un cineforum con los padres de esta serie. Claro, ¿no? claro. Que es lo que digo, exacto, y con los docentes Claro que también. sí. Me diste esa idea, no había pensado en lo docentes. Tú sabes que apelar a la culpa hoy día es muy complicado. ¿Cómo hablar de culpa en un mundo donde todo es posible? Donde prima todo, donde todo y nada y nada. Y que puedes Entonces, hacer realmente todo sin tener garantías. Es muy difícil. Y por eso yo digo, generar principios de realidad es una tarea fuerte. Porque es eso, el reconocer las cosas, reconocerme. Por eso yo decía, la pregunta que yo me hago con la serie no es qué le pasa a estos muchachos, qué me pasó a mí. Sí. Claro. O sea, en qué yo fallé, Claro, en qué estoy como padre. fallando como padre. Como- Ahora que soy abuelo, que me estoy, mi nieto cumplió sus 2 años ahora, el 17 de este mes. Y yo digo, caray, tiene 2 años, pero tiene unas capacidades que yo no tuve en esa época. Ve cosas que yo no veía en esa época. Tengo una escuela que le están enseñando, está en Estados Unidos, inglés, español, la familia sobre todo, y lenguaje de señas. Y a veces él me dice a mí, Le habla con lenguaje de me hace señas, así o me hace así, con la manito, Yo 2 digo, años. con 2 años. Y yo digo, óyeme, ¿qué herramienta tengo yo para responder a esa nueva realidad? No es fácil. Entonces hay que discutir ese tema seriamente con los padres, con la familia. Pero esto yo digo, familia y escuela, Unidos. hay que trabajarlos juntos. Completamente. Por eso digo, hay que repensar la escuela y hay que repensar incluso a la familia. Y esto invito también a los padres, papá y mamá a sentarse. No importa que sean padres separados, ¿verdad? A revisar, a conversar sobre sus hijos, a conversar sobre ese hijo ideal que uno quiere, pero versus al hijo real que es. Y tú te das cuenta con los indicadores. ¿Cómo es tu conversación con tus hijos? ¿Qué tiempo tú duras conversando con tus hijos y cómo es la respuesta que tú ves de ellos? Hay veces que me ha tocado decir a mis hijos, no, yo no tengo respuesta para eso. Es decir, ¿cuántas veces tú te dejas ver las emociones de sus hijos? Es decir, este tema de conversación, de mi embarazo, de mi crianza, no para. Siempre mis hijas viven indagando, pero de alguna forma, ¿qué tanto tú conoces la historia de tus padres y qué tanto tú eres capaz de sentarte con tus hijos sobre eso que viviste en la escuela? Sobre cómo eran. Ellos ven a tus abuelos, ellos conocen. Entonces, cuando hablamos de eso en terapia y le pregunto, ¿quién es tu papá? No, mi papá y mamá son muy trabajadores. ¿Y qué más? No trabajan mucho, ya me lo dijiste. Pero ¿qué más? Se quedan ahí. ¿Qué más? Entonces, seguimos y vamos a ser igual. Entonces, lo primero que me encantaría dejar es eso. Papá, siéntate. Has hecho lo mejor que pudiste, pero si te das la oportunidad de sentarte y ser consciente de que hay cosas que tú sabes que no estás haciendo tu rol de papá y no lo haces por miedo, por preocupación, por duda, sé consciente con eso. Y sé tú el primero de reconocerlo. Y cuando tú te des cuenta que tú lo reconoces, o te das cuenta que verdaderamente tú no tienes las herramientas, que así como ellos van creciendo, tú también vas creciendo como papá. Claro. Así es. Entonces es desde ahí que va a haber esa empatía, va a haber esa apertura, donde ellos van a saber, tú también se sientes vulnerable totalmente. Es decir, no tengo idea, hay cosas que no sé qué decirte. Y tengo miedo de decirte cosas de una manera que verdaderamente no quisiera decirte. Cuando tú los ofendes, te vas y le pides perdón, te arrepientes. Entonces, ¿cuál es la dinámica en la que tú estás enseñando? Y desde ahí, ¿cuáles son los valores y principios que está en la casa? Porque es desde ahí donde está la verdadera educación. Entonces, es importantísimo
que nuestros padres se sientan, que vean tus matrimonios, que vean las relaciones. Y desde ahí, y yo creo que desde ahí, pues un buen punto de origen, claro, combinado con la escuela y todo. Pero es ahí donde está ese vínculo seguro, donde hacer que tu lugar, tu familia sea un vínculo seguro para tus hijos. Jessica, tu reflexión final. Yo ahora, escuchando a Verusca, me vino a la mente la escena más desgarradora para mí de esa serie, que fue el cierre donde el papá está dándose el permiso de sacar el dolor solo. Y yo lo que quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando, todo el mundo está pasando un viacrucis, todo el mundo tiene una situación de vida dolorosa. Cada quien tiene su cruz. Y cuánto dolor y solos, sin compañía. Ahí no hubo nadie, una red de apoyo no la hubo. No. Como cuando los hijos hacen cosas, los padres sienten vergüenza, porque desde que esa serie comenzó, él le dice a la señora, no le digas a nadie, no le informes a nadie, hasta el final solos, sin apoyo, por un juicio, por lo que tu hijo hizo, culpando. Entonces yo quiero decir que tenemos que tener empatía. Hoy es el del otro, puede mañana ser el tuyo. Sí. Entonces es como que esta serie también nos mueva a empatizar, y el que está pasando un dolor, que el dolor se vive acompañado. La mamá decía, vamos a superar esto. Y yo decía, no, eso no se supera, eso se transita, se vive y se aprende a vivir con ese dolor. Pero que tengamos red de apoyo, que hablemos, que entendamos que no tenemos que ser padres perfectos, que nuestros hijos se van a equivocar, que van a hacer cosas que nos van a dar vergüenza, pero que también tenemos que aprender a asumir eso, hablarlo con otros padres. Ustedes no se imaginan el alivio que un papá siente cuando yo hago actividades en la escuela y empiezo a contar cosas que pasan. El papá se abre y dice, el otro, ay, el tuyo también. Ay, yo no sabía, es un alivio porque tú crees que tú eres el único. Entonces yo insisto en presencia. Yo insisto en hablar de emociones, yo insisto en que, yo digo mucho, a los adolescentes no se les pregunta cómo estás, se pregunta cómo te sientes. Y cuando te dicen que no saben cómo te sientes, tú le abres un abanico de sentimientos. Y así en esas conversaciones que se va aprendiendo a comunicar. Pero también el primero que tiene que aprender a hablar de lo que siente es el adulto. Y hay muchos adultos que no saben, pero eso se aprende. Y si usted no sabe, busque ayuda. A veces una ayuda es un terapeuta, pero a veces una ayuda es un cura, a veces una ayuda es un amigo. Pero que no vivamos la paternidad es una cuestión de tribu, de compañía, de red de apoyo. Eso que dices, en la serie hay un momentito donde la psicóloga le dice, más importante que la verdad es cómo te sientes. Exactamente. Profesor, sus reflexiones finales. No, yo siguiendo con lo que ella planteaba, para mí es fundamental el tema de las redes de apoyo. Yo tengo una experiencia personal muy grande somos 5 amigos que tenemos la misma edad. Hay uno que tiene 2 añitos más, pero tenemos 60 años como amistad. Y los hijos a los otros lo llaman tío, son sus tíos. ¿Y qué pasa? Que las situaciones dolorosas que hemos pasado cada uno, de enfermedades, de situaciones económicas, son situaciones que van ahí. Mis hermanas, yo tengo 5 hermanas, me dicen, ¿y tus hermanos cómo están? Siempre me dicen, ¿tus hermanos cómo están? Porque con ellos que tú hablas. Pero es una red muy fuerte y eso es lo que nos permite a nosotros mantenernos por encima de todo, buscando mecanismos de mantener la salud, mantener el bienestar, mantener la alegría, abrazarnos, vernos. Hoy mismo vamos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Y la idea es esa, es ir para juntarnos, hablar, abrazarnos, celebrar la vida. Yo creo que eso es fundamental. En mi casa hubo una norma que se mantuvo todo el tiempo hasta que mis hijos salieron de la casa y todavía medio se mantiene, que es la hora del almuerzo es sagrada. En mi casa era así también. Yo nunca almorcé fuera de mi casa. Yo me desplazaba y todavía lo hago. Del trabajo, aunque me tome lo que me tome, voy porque esa hora es donde salen conversaciones interesantes. A la hora del almuerzo nadie quiere incomodarse. Y por eso cualquier tema sale con una tranquilidad impresionante. Y entonces, para mí eso es fundamental. Porque es un momento de poder conversar y de vernos la cara. Claro. De celebrar, pero al mismo tiempo de vez en cuando llorar. Entonces, para mí esos espacios son fundamentales. De acuerdo. Así es. Bueno, hay un proverbio africano que más o menos lo comenzó a mencionar Jessica, que dice que para criar a un niño se necesita una tribu entera. Yo creo que esta conversación lo que invita es que los papás miremos todos
¿Dónde estamos fallando? ¿O qué podemos hacer mejor? Como decía Jessica, ¿qué podemos hacer mejor? Tal vez no tengo toda la herramienta, pero puedo hablar con alguien que me ayude a tener una herramienta adicional que sé que necesito. En la escuela, señores, tenemos que hacernos aliados de los profesores. Los profesores tienen que hacerse aliados de los padres. Ese café, ese momento escolar tiene que darse independientemente del horario de trabajo del papá muy ocupado o que haya que hacer un espacio en la escuela, en horario de la escuela para ello. Es que son aliados, señores, están criando la siguiente generación. Si no lo hacemos por responsabilidad, hagámoslo hasta por preservar el futuro de la generación que va a tomar las riendas de este país económicamente, socialmente y todo, que no tienen necesariamente las herramientas, porque es lo que estamos mirando. Y desde el gobierno, las políticas públicas que fomenten más esos espacios. Mejores educadores, más formados, mejores pagados, muy bien pagados, para que ahí entre la crema innata a esa profesión. Es una tribu, es la tribu dominicana que tiene que unirse. Es fuerte, pero debe hacerse. En esa tribu debe prevalecer la confianza. Que tú como padre, yo como madre, nuestro hijo, nuestra hija tenga la confianza de venir a conversar, sea en el espacio del almuerzo, sea en cualquier espacio, y que eso no sea negociable, porque es la única manera en que uno puede conocer a su hijo, entrar a su corazón, y uno como padre, como madre, poder apoyarlo desde la honestidad y desde la autenticidad. Ustedes han dicho, nadie es perfecto. Pero si empezamos a pensar de una manera diferente, primero preguntándonos a partir de esta conversación y a partir de la serie, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer a partir de ahora que tengo información? Se trata de soltar el piloto automático. Sí. Vivir con una intencionalidad distinta. Ponerle a esto un foco, una razón de ser. Hacernos la pregunta, el por qué, el para qué, hacernos todas las preguntas posibles, porque al final, ¿cuál es la realidad? Hay una generación muy vulnerable que está expuesta y está en manos de comerciantes, de negociantes de la vida. Y nosotros, los padres, sin darnos cuenta, simplemente estamos sirviendo a nuestros hijos en bandeja de plata ante un sistema. Y luego nos decimos, bueno, ¿y ahora qué yo hago con todo esto? Claro, y algo doloroso que dijo el profe, pero que es real. Esta generación la hemos creado nosotros. Así es. Así es. Profesor Leo Baleirón, Verushka Núñez, Jessica Valdés, gracias por permitirnos tener esta conversación amplia, abierta sobre un tema que nos ocupa y que debe ocuparnos como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.